estudiantes del curso de Derecho Penal Especial, curso virtual de la doctora Julia Sáenz. Un gusto que nos volvamos a ver. De igual manera, hago extensivos los saludos a los estudiantes de las universidades de Latinoamérica que me hacen favor de escuchar. Un saludo especial a Colombia, México y Perú. Hoy vamos a ver del módulo 3 el tema 8 sobre los delitos de hurto y de robo. Antes de que nosotros entremos directo a lo que es el delito de hurto y delito de robo, nosotros tendremos que entender primero qué implican los delitos contra el patrimonio económico, porque el delito de hurto y el delito de robo, recuerde que son dos delitos, dos figuras delictivas independientes entre sí, constituyen formas de delito contra el patrimonio económico. ¿Qué implica el patrimonio económico o qué implican conductas que afecten el patrimonio económico? Son aquel conjunto o aquellas conductas ilícitas cuyos actos idóneos afectan bienes, ya sea materia, muebles o inmuebles, que forman parte del patrimonio de una persona natural. Estos bienes tienen la peculiaridad que pueden ser avaluados, es decir, se puede establecer una tasación económica del mismo, una valoración económica del mismo. Ese es el patrimonio económico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque existen también los delitos contra el orden económico. Y yo por eso traigo aquí el siguiente interrogatorio. ¿En qué se diferencian los delitos contra el patrimonio económico y los delitos contra el orden económico? Muy simple, que los delitos contra el patrimonio económico afectan a los bienes muebles o inmuebles que son propiedad de una persona natural y que pueden ser valorados económicamente, naturales o jurídicas. Y en cambio, los delitos contra el orden económico son las conductas ilícitas que afectan la economía de un país, afectan la economía de un país desde el punto de vista industrial, bancario, financiero, político, social, entre otras cosas. Y estas conductas ilícitas impiden el equilibrio en el desarrollo de la economía y el logro del bien común. Miren, vamos a ver cuáles son los delitos contra el orden económico para que después veamos los delitos contra el patrimonio económico, que es lo que nos compete. Los delitos contra el orden económico están los delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, el delito de retención indebida de cuotas, delito financiero, el de blanqueo de capitales, contra la seguridad, delitos contra el Tesoro Nacional, el del contrabando y defraudación aduanera, revelación de secretos empresariales, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, competencia desleal, insolvencias punibles, y los delitos contra la propiedad intelectual, que a su vez están conformados en 3 secciones que son, síganme en el cursor, delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra la propiedad industrial y los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Estos son los delitos de orden económico porque afectan la economía del país, tanto el mercado interno como el mercado internacional. Ahora, ¿cuáles son los delitos
contra el patrimonio económico está el hurto, el robo, estafa y otro fraude, está la apropiación indebida, la usurpación, el delito de daños y el delito contra el patrimonio histórico de la nación. Dicho esto, hecho esta introducción, vamos a empezar con lo que es el delito de hurto. Su tipo penal básico está en el artículo 213. Fíjense, la crítica constructiva que le he hecho a la legislación penal panameña es que ya no debemos tener la clasificación de hurto y de robo. Todo lo debemos abrigar, bajo la manta del delito de robo, que lo que nosotros vemos ahora como un hurto se constituya en un delito de robo simple. Bien, ¿qué me dice mi artículo 213? Dice, quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con 1 a 3 años de prisión, su equivalente a multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Este tipo penal básico nos presenta como conducta ilícita del hurto el apoderarse de una cosa mueble ajena. Otra forma de este tipo penal básico que se puede conformar el tipo penal básico es el que un heredero o copropietario o coheredero se tome la cuota parte de la pena de la herencia que le corresponde sin haber pasado por el procedimiento de la adjudicación de la herencia. Eso se considera como hurto. El hurto agravado está contemplado en el artículo 214. Aquí como hurto agravado nos maneja el empleo de la fuerza, el que este hurto se haga en lugares públicos, que sean, por ejemplo, centros educativos, que sea una iglesia, que sean los medios de transporte. Cuando haya destreza, habilidad en el despojar a una persona de su bien, cuando la víctima de hurto había sido ya víctima de un desastre natural, si entró a una casa habitación para llevarse las cosas, es hurto. Si viola los sellos de un lugar que ha puesto el servidor público y entra y se lleva allí bienes, cuando sustrae cosas que son de una persona que ha sido víctima de alguna tragedia o calamidad, o cuando son alimentos, vestimentas que el Estado ha conseguido para la sociedad luego de un desastre natural, cuando son artículos que pertenecen al patrimonio histórico de la nación y cuando lo hurtado sea superior a los $20,000. En este recuadro tenemos que es un agravante que quien haga las cosas, por ejemplo, el hurtarse bienes destinados a la prestación de un servicio público, privado o energía eléctrica, de telecomunicaciones o televisión abierta o cerrada, se está incurriendo en un hurto agravado. Y la pena será de una sexta a una tercera parte. Si la comete el propietario de esa empresa o
Esto simple y sencillamente era un empleado de la empresa que fue víctima. Cuando se hace en lugares que son centros educativos como escuelas. Otras formas, vimos el hurto en su tipo penal básico, que es el 213, el 214 plantea el hurto en modalidad agravada. Otras formas de delito de hurto están en 214A, 215, se llame con el cursor, 216, 217 y 217A. Aquí el 214 que yo le hice referencia cuando estábamos hablando del delito de violencia doméstica, habla de aquellos casos del delito de hurto en que la víctima es la mujer y el hurto consiste, en este caso, que se menoscaba, se limitan, se impide el acceso, el que disponga de sus derechos o bienes patrimoniales. Destruye o oculte documentos justificativos de dominio de la identificación personal. El que se apodere de un vehículo a motor que no le pertenece. El que se dedique a la compra y venta de piezas de autos usados. El que compre esas piezas o esos automóviles usados sabiendo que provienen de un ilícito. También tenemos el grupo pecuario, que es el hurto de cabezas de ganado que están en dehesa, es decir, por los campos, pero que tienen propietario o que están en los corrales. Quien altera el ferrete para sellar el ganado. Y también el que se apodere, colabore, financie, incite a que sin haber participado en la comisión del hecho adquiera o comercialice lo hurtado. Estos son los aspectos principales del delito de hurto. Vamos ahora con el delito de robo. Aquí también hay apoderamiento de cosa mueble ajena, pero media violencia o intimidación en las personas. En el hurto no. Este robo, la pena es agravada si la persona utiliza armas, si va con máscara, si son dos o más personas, si afecta la libertad de la víctima, cuando es en perjuicio de un turista nacional o extranjero, contra los conductores o usuarios del transporte público. ¿Qué diferencia o qué relación existe entre los delitos de hurto y de robo? En los delitos de hurto, la conducta ilícita es apoderarse de una cosa mueble ajena. En el robo es simple y sencillamente apoderarse de una cosa mueble ajena y hay violencia. Aquí lo vemos en la conducta ilícita del verbo tipo. Aquí se dice que se lleva a cabo sin violencia en las cosas ni en las personas. En hurto, ese es en el hurto. En el robo hay violencia en las cosas y en las personas. Ambos tienen una tipicidad subjetiva objetiva, es decir, actúan con dolo, son delitos materiales instantáneos con efectos permanentes, son de lesión, son de acción, son simples, son unisubjetivos y son unisubsistentes. Muchísimas gracias y nos vemos en los 2 próximos programas. Recuerde darle like y suscribirse al canal. Hasta pronto.